La Quemada realmente es un asentamiento prehispánico de los más representativos del norte de México o emblemáticos, ¿no? Debido a sus dimensiones, a su historia misma de interpretaciones, a la cantidad de personas que han trabajado por esta región y han contribuido para entender un fenómeno que dentro de la concepción tradicional de la arqueología mesoamericana pues salía de los límites no tradicionales de lo que era esa Mesoamérica de Kirchhoff. Poco a poco los investigadores que fueron tratando de entender esta dinámica de estos asentamientos pues se fueron cambiando la dimensión de lo que sea este concepto del norte de México y ampliarlo para ver esta frontera dinámica que en un momento dado participó en el resto de Mesoamérica. Existen varias especulaciones su nombre, del mismo nombre de Tuitlán, La Quemada, Chicomostó, Cualcamat, Cerro de los Edificios, ¿sí? O sea, tenemos 5 denominaciones para el asentamiento, ¿no? De cuál no sabemos cuál es el que le corresponde real. Lo que sabemos que eran nahuas, ¿okay? ¿Sí? Cronología, aquí lo que hemos sucedido es que venimos explorando el cerro primero, cuando realmente conocemos la cronología del cerro y un poco el valle, pero nos falta realmente explorar el valle para encontrar qué pasó antes de 400 aquí. Está ocupado del 450, 500 al 1000 más o menos, para 1000 ya va de bajada. Documenta no solamente un pasado prehispánico norteño, que hasta la década de los 80, 70, que es cuando arriban 2 grupos de investigación, que es Charles Kelly, de la Universidad de Illinois, y su equipo de investigación, y el Margaret Hertz, con la Comisión Arqueológico Belga, en la Sierra del Nayar, que van a abocarse a estudiar de un modo distinto a como anteriormente se había enfocado el estudio de esta zona arqueológica. Tiene referencia tanto histórica como una conectividad también importante y una población que está en torno a ellos que se siente pues orgullosa, que siente la responsabilidad de haber heredado ese espacio para con quienes vengan en generaciones posteriores, de tal manera que en cada uno de los procesos que ha tenido este sitio la comunidad ha estado involucrada. El Zacatecano es uno de los asentamientos mayores, asociados a una historia nacional que la integra a formar parte del país bajo una perspectiva nacionalista, del federalismo de Tatapachito en su momento, que formaba parte de esta visión que hacía Carlos de Verges en ver en La Quemada el pasado prehispánico azteca y lo azteca como la cuestión nacional del país. La transformación del sentido patrimonial ha ido cambiando, ¿no? Y está lo que tú acabas de referir, que son los paisajes culturales. Es decir, aquello que no miramos esos espacios ya solamente con esos yacimientos, ¿no? Que nos hablan de un pasado, pero que no terminamos de construir, sino entender la ocupación de la humanidad dentro de ello, ¿no? Es decir, esa sociedad que vivió, ¿no? Tener mucho más conocimiento y entendimiento de la cosmovisión de la humanidad, de esa cultura, de ese pueblo, de esa región y demás. La arqueología, principalmente por la dimensión del sitio, los trabajos nuestros de conservación y excavación han concentrado aquí por necesidades de conservar el monumento, ¿no? ¿Sí? El sitio durante siglos fue banco de materiales para las haciendas, los potreros que ustedes ven en el valle, fueron hechos de piedra de aquí. ¿Okay? Todavía en 79, 80, 81, ¿okay? Del siglo pasado, ¿no? Yo creo que un punto importante de remarcar es quizá un orgullo local de la región de Villanueva por mostrar sus ruinas, ¿sí? Más allá de las explicaciones académicas de si eran asentamientos tarascos, que decían algunos, eran asentamientos tascanes, chichimecas, fortalezas, pues había una propia historia de la gente de la Puebla, ¿no? Ellos explicaban su historia de los fenómenos que habían ocurrido aquí. Los mismos locales siempre, las ruinas,
en relación a cuando haces referencia al sitio arqueológico. Cuando el museo se genera, las personas se quedan maravillados porque dejan de ver los objetos como simples objetos y los integran a sus antepasados. Entonces ya no es solamente ir y ver un murito, una placita, sino que ya es como ponerle el lado humano a la cuestión o al quehacer arqueológico, y principalmente el fin de eran nuestros antepasados. El museo es una necesidad de la sociedad, ¿no? Una necesidad de espacio de ocio, una necesidad de espacio recreativo, un espacio de sociedad de divulgación, un espacio de participación. Como institución cumple distintas funciones, tanto culturalmente como socialmente. La función más importante es recuperar el patrimonio cultural de una nación, de un territorio, de una región, de un estado, de una localidad, de un núcleo poblacional. Y si yo le pregunto a alguna persona que fue, oye, ¿qué hay en la zona arqueológica? No, pues piedras, un muro aquí, un muro allá y una pirámide acá, ¿no? Oh, no, entonces son montones de piedra. No, yo pensé que había otra cosa. No, no hay nada más de eso. Pero sin embargo, ya cuando se construyó el museo, y si yo le pregunto a la persona que fue a ver el museo, oye, ¿y el museo? No, nomás vieras eso, es una hermosura de museo, ¿no? Cuando estábamos haciendo excavaciones en 90, 91 en juego de pelota, con 15, 20 personas, un señor vino una tarde a vernos excavar. Era rarísimo, yo no lo conocía, era muy curioso su atención ahí. Y se hizo preguntas y estaba realmente clavado. ¿Okay? ¿Sí? Y después ya se despidió, mire, yo soy Arturo Romo, mucho gusto. Pues mire, yo soy, no me acuerdo si era senador o diputado en ese momento, pero pues, si alguna vez yo voy a ser gobernador, te voy a apoyar. Y, pues, sí, mucho gusto, ya. No, ya, pasó el tiempo. ¿Okay? Llegaron las elecciones, él fue ganador en una elección 92 y fue designado como secretario de Obras Públicas, lo que es hoy en CINFRA, Obras Públicas en esa época era don Julián Ibargüengoitia. El licenciado Arturo Romo me dijo, necesitan buscar proyectos que impacten lo que es Zacatecas en todos sus órdenes. Yo la quemada la conocía de cuando estuvimos en secundaria y me acordé de eso. Y yo dije, esto puede ser importante. Vamos mañana a la quemada. ¿Qué hay ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Pues un trabajo, pero muy pequeño, para la magnitud que es aquello. Y efectivamente, ahí venían trabajando, pero pues muy rudimentariamente, 5 o 6 gentes ahí para limpiar los sitios por donde los pocos visitantes que iban, entraban y todo eso. Bueno, en aquel entonces yo era el subsecretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado. Al interior de la Secretaría existía un departamento que era el de Arqueología, en donde el coordinador era Peter Jiménez, y entonces se empezó a hacer una sugerencia de construir un museo de sitio. Dentro de este museo de sitio no es fácil administrativamente, a nivel local, a nivel estatal y luego a nivel federal, concebirlo como nosotros lo teníamos pensado. Cuando nosotros estuvimos en la Secretaría, la intención era darle desarrollo a los proyectistas, a los calculistas, a los arquitectos, a los ingenieros, a los topógrafos zacatecanos. Un día Peter Jiménez llega conmigo a mi oficina y me dice, arquitecto, ahora es la oportunidad. Vamos a realizar este proyecto del Museo de Sitio de la Quemada, este espacio. Y me sacó en la tarde de mi oficina y nos fuimos a la Quemada. Él ya había localizado varios sitios, vamos a decir, y me llevaba para que yo los conociera y trabajáramos en conjunto.
Bueno, es un proyecto sumamente importante para la Secretaría. En primer lugar, por el contexto que tuvo en su origen como un proyecto estratégico de desarrollo regional, turístico, e incluso inmerso en un proceso educativo también de difusión de la cultura en Zacatecas. A partir de su concepción, de su construcción, que tuvo dos componentes muy importantes, entre ellos el rescate de la zona arqueológica y segundo, la construcción de un museo de sitio, es que a partir de ese momento la Secretaría queda inmersa en el proceso de conservación, de mantenimiento y recientemente en un proceso de renovación. Chiste de dónde poner el museo. Y eso significa entonces localización, porque la Quemada es muy bella por su paisaje, el valle y todo. Tener líneas de teléfono, líneas de electricidad y tener construcciones contaminando es bastante horrible. Entonces, en la cima del cerro, en la cúspide del cerro, ponía yo una serie de andamios con banderas que alcanzaba altura de 5, 6, 7 metros, fotografiando para ver dónde en la famosa curva podemos con el cimiento que tenemos aquí atrás de nosotros, que es el basamento del Salón de las Columnas, que nos servía de cortina visual, poner una construcción que no se viera. Entonces, ahí habría que hacer una propuesta para un museo de sitio en lo que se llama el Consejo Nacional de Arqueología. En el Consejo no es sencillo que se autoricen los proyectos estatales o locales, y entonces se tiene que someter a consideración. ¿Cuál es el concepto real? Número uno es el respeto a la zona arqueológica y otro es la integración total al entorno, respetando cualquier vegetación que hubiera y cualquier conformación del terreno, lo mismo. ¿Qué se toma como base? Las mismas estructuras y los sistemas constructivos prehispánicos interpretados a lo contemporáneo, a nuestra época. Había parámetros básicos no negociables en el diseño del museo, que era respetar los taludes y andadores, un andador, si quiere el museo, que tuviera columnas con vigas, con madera, que la gente pudiera caminar. Lo que yo buscaba es que la gente entienda cómo estaba echado el salón de las columnas. Se dice, vamos a hacer un museo de sitio que no compita con la zona. El museo lo podemos hacer en cualquier momento, pero la zona no. Entonces la zona es demasiado valiosa para lo que podamos hacer en el museo. Está como enterrado. ¿Para qué? Para que no jugara o compitiéramos. El museo tiene que servir simplemente como un resguardo de nuestras piezas o una introducción, y eso fue el resultado. Ya había elementos entre taludes, columnas, escaleras, había elementos arquitectónicos, 2 o 3 elementos básicos que nos servían para el diseño del museo. Dentro del concepto, una cosa es la cuestión física, la infraestructura, y otra cosa es lo que debe cerrar también el museo. Otra vez, otro concepto. ¿Qué es más importante? Pues es mucho más importante el contenido de lo que va a tener el museo que el museo en sí. Entonces habría que separar muy bien. No fue un museo que trataba de explicar todo el proceso histórico, ¿sí? No trataba de digerir eso y de decirle al visitante, esto pasó. Pues escuchaba a los maestros discutir ahí la museografía, el discurso, el guión museográfico, cosas que yo no conocía en su momento y empezaba a entender ahí. Y yo nomás lo que veía y recuerdo es que decía, es que este museo tiene que ser un espacio donde haga a la gente reflexionar. La comunidad antes llegaba y tenía todo el espacio libre, pero no tenía la información, vamos a decir, el espacio de información, de entender el espacio de la Quemada. Entonces, desde que uno entra, desde que llega uno, vamos a decir, en el espacio de recibimiento del visitante, empieza a sentir lo que va a tener más allá, que es la zona arqueológica. Entonces, en esencia, cuando tú haces un museo así, tú empiezas, es una cosa interesante porque empiezas en un hoja de papel
y estás en un bote de pintura y tú estás dibujando, entonces tienes que ir pensando en tu cabeza y tú tienes que ir viéndolo en un cuarto vacío, qué es que va a quedar. Tú tienes que imaginar tu sala de exposición, tus piezas, tus espacios, las vitrinas. Yo no quería ver vitrinas después de ver el Templo Mayor, entonces la idea era hacer, o sea, sin los vidrios aquí, era reducirlo más pronto, entonces haciendo con los vidrios hacia afuera transparentes, romper con esto también. Básicamente, en ese momento tiene que ser como un museo regional de arqueología, dar suficiente información para despertar y llenar un vacío que había geográfico desde Paquemé hasta aquí, ¿no? ¿Sí? Y a que fueron a pensar en que no era el lugar de inmigración de los mexicas, sino que una historia mucho más antigua, mucho más rica, ¿no? Su nombre era Museo Arqueológico La Quemada, ¿no? En el sentido de que era un museo arqueológico, hablando de la arqueología de Zacatecas en general, ¿sí? Que era lo que se planteaba por parte de sus creadores, ¿sí? Y difundir lo que era el pasado prehispánico del Estado en general. Y que se captura perfectamente en el concepto museológico del Museo de Sitio, que ordena este discurso de tal forma como un lugar de correlaciones entre las culturas nómadas, cazadoras, recolectoras y sociedades agrícolas urbanas, que interactúan y que tienen una correlación regional, territorial, que pues se presenta muy bien planteada en la museografía. Es generar un mapa de lo que era Mesoamérica, dónde estaba La Quemada y las culturas regionales zacatecas, Chalchihuites con Altavista, Loma San Gabriel, desde Durango entrando a Zacatecas, La Quemada, el Valle de Malpaso, y bueno, ya las culturas más hacia el sur. ¿Qué si bien entonces? Bueno, se empezó a traer todo lo que eran las piezas arqueológicas emblemáticas de cada sitio, ¿no? Porque el chiste del video era que una persona podía bajar de su coche, no saber qué va a ver, entrar en el video, ¡pum! Ya sabes dónde estás. Prepárate ahora sí para entrar al salón. La maqueta fue una cosa fantástica, posible a un plano de armillas antiguo que teníamos, que él mandó a hacer un vuelo en los 60s de concurso de nivel. Porque ahí ya mostrábamos lo que era el sitio. A fin de cuentas, la gente dan de cuenta que ellos caminaron o que iban caminando. Porque si de querer o no querer, la gente se adentra, se concentra y ya dan de cuenta que están viviendo aquello, ¿no? En la concepción, si mal no recuerdo, se hace lo que nosotros llamamos un vitromural. Ese vitromural iba a ser representativo del origen de esa zona, cómo se modificó y cómo estaba en la actualidad. La reconstrucción de un espacio tradicional Loma San Gabriel, una aldea, ¿sí? Cómo se veían los alineamientos de piedra, se reconstruyó una maqueta a escala real, ¿sí? Con vegetación, con un paisaje en la pared, para recrear ese paisaje, ¿sí? Y mostrarle ahí cómo se veía el sitio y cómo también el visitante podía recorrer el territorio zacatecano y ver cómo son los sitios arqueológicos. No todos son sitios monumentales, hay otro tipo de asentamientos, ¿no? Saqueo se cubrió mucho en la cuestión de loma, básicamente haciendo que el visitante veía a la extracción de cualquier cosa de un sitio como básicamente estás alterando un documento histórico, una cosa que es muy delicado. Después pasábamos a lo que era Altavista, ¿no? Los primeros asentamientos aldeanos más complejos que se empiezan a hacer un sistema ceremonial, pues se reconstruye otra vez el sistema constructivo, la piedra bola, los acabados de cal, ¿sí? Los enlucidos, ¿sí? El material cerámico más elaborado y reconstruir espacios como sería el famoso templo de los cráneos, donde se tenía colocado, se levanta el edificio, se reconstruye totalmente con muros de adobe, los pisos de cal, el fogón, ¿sí? Los huesos expuestos, el techo, el adobe de media altura, los techos de bajareque enramados, todo se levanta a base de toda la información arqueológica que ya se tenía por parte de los investigadores y se reconstruye el espacio y la gente podía entrar. Y un concepto muy nuevo en su momento, que era un basurero, que era muy arriesgado en su zona, en su tiempo. Basurero era interesante simplemente porque era una forma muy
muy claro de no tener que decir en muchos párrafos qué es que hace el arqueólogo, ¿no? ¿Sí? Entonces, de una forma muy didáctica, muy clara, que la persona entra y simplemente con simple observación iba a empezar a asociar, ¿no? ¿Sí? Entonces, empezamos pues, a hacer el basurero, eso fue muy bien. El basurero generaba problemas porque el problema es que yo tenía que establecer un vínculo con los visitantes pensando que si viene un niño chiquito aquí con su papá, promedio de edad, en esa época de edad, entonces, ¿qué había típico? O sea, su papá tenía juguetes de este tipo, probablemente tenía una estufa en su casa para calentar el desayuno, comida, cena en esta forma, y tomaba un refresco de sí. Mientras que dijo, va a conocer la capa de basurero arriba, ¿no? ¿Sí? Yo necesitaba puentear las generaciones para el papá o el abuelo, para cuando llegue el abuelo o el papá, mira hijito, ese refresco yo tomaba yo de niño. Yo establecí ese vínculo entre ellos y eso era así. Entonces ellos regresaban, entonces ya lo volvían a ver a más detalle y al basurero y lo vieron. Entonces se convirtió en un super hit, sin querer queriendo era el super hit, ¿okay? Por su simple apoyo pedagógico. Okay, sí, entonces el basurero fue como un volado porque don Julián estaba preocupado. O sea, una vez me dijo, oye Peter, ¿sabes qué? Yo no sé, ¿y esa basura? Porque yo he visto todos los museos, siempre son lugares, sí, son lugares muy convencionales, muy conservadores, pero los jóvenes hoy en día no quieren leer muros de párrafos, o sea, quieren algo más, ¿no? Sí, que les llega así aquí. Entonces no podemos poner letreros y fotografías, tenemos que ir un poco más audaces en esa cuestión. Era que la gente apreciara los objetos que se había hecho en el pasado, ¿sí? Que se preguntara cómo lo había hecho y después pasar a servicios educativos y ahí sí decirles, ahora sí, viste lo que estaba allá en el museo, entendiste que hace muchos años aquí hubo una población y construyeron esos edificios allá, pues ahora, ¿cómo lo harías tú? Era darle el barro, darle la piedra y empezar a trabajar, cómo es las técnicas cerámicas, cómo había que preparar una punta de flecha, ¿no? Cómo en la talla, ¿sí? Entonces la gente empezaba a interactuar en ese sentido, ¿sí? Y se busca tener guías. ¿Y quiénes son esos guías? Y eso fue otro de los logros del museo, o aciertos, o retos del museo que tuvieron en su momento. Y me acuerdo muy bien que lo decían en ese momento. Nosotros tenemos que tener guías que sean diferentes. ¿Y quién serían? La misma gente que trabajaron nosotros, los peones que trabajaron en el sitio. Hay que pensar entonces, ok, ¿quién estamos en área educativa? Es una persona que va a tener como es como el tío bonachón que todo el mundo admira, ¿me explico? ¿Sí? En que va solito con el carisma que tiene con sus pares, va a lograr el respeto y atención de los niños chiquitos. En lugar del griterío y la calamidad que son los niños, tiene que ser como una figura paterno abuelotón, como quien dice, en que su voz arrojo campirano, orden, ya les va, y como protegerlos a la vez de dejarlos. Es muy complejo la figura de los tenanches. Y había pedagogos y psicólogos haciendo análisis de perfiles, ¿okay? Para seleccionar entre toda esta gente quienes tendrían aptitudes naturales para tener ese papel de ser guías en ese aspecto. La palabra tenanche es un compuesto náhuatl entre temastli y tonantzin. Temastli es una especie de maestro o facilitador de información y Tonantzin es una especie de nana o cuidador. El museo fue, en cierta manera, un centro social, era un espacio vivo para área educativa, porque el 60% del volumen del espacio era área educativa. El chiste era hacer las aulas como extensiones de las aulas de clase de todos los niños zacatecanos, para cuando vinieron a la zona tener un espacio para llegar y seguir hablando de México antiguo y varios talleres, ¿no? Con los tenanches, ¿no? Desde tradiciones orales, medicina herbal, o sea, muchísimas cosas que los niños, entonces para que lo adoptaban como una aula extra. Una plantilla importante que tiene el gobierno del estado a través de la Secretaría de Infraestructura para la conservación y el mantenimiento del espacio es conformada por personas, habitantes de comunidades o de localidades contiguas. Hace 20 años que empecé a hacer este tipo de recorridos en lo que es museo y zona arqueológica. Se nos hizo un poquito difícil, ¿no? Porque es un trabajo que la verdad que nosotros no esperábamos, ¿no? Entonces
Nosotros, el trabajo que hacíamos en la zona arqueológica era muy diferente a ese trabajo que íbamos a hacer después. Yo tenía 15 años cuando entré a trabajar aquí y ahorita han transcurrido otros 15 años. Pues ahorita yo pues ya me admiro lo que es este lugar porque pues es donde yo prácticamente ya tengo mi vida aquí. A nivel laboral, o sea, pues aquí trabajando pues significa mucho porque pues en la comunidad donde yo vivo pues no hay mucho trabajo. Curiosamente yo llegué en 1994, en el mes de marzo, a pedir trabajo. Se estaba construyendo el Museo de Sitio. Como unos 3 meses antes de que estuviera terminado nos bajaron a capacitación a 8 personas adultas y duramos 3 meses en capacitación para dar la información del sitio. Cuando entré a trabajar, yo entré por unos primos. Ya pues ellos me avisaron y hubo la oportunidad y vine y hasta ahorita. Pues para mí pues es lo mejor y en realidad pues es más tener el trabajo que uno pues en un rancho batalla uno mucho. Es referente importante no solo en lo local, sino en lo nacional, el saber cómo se conceptualizó, cómo se diseñó, qué elementos fueron los elementos que dieron pauta a un guión museográfico, a incorporar la pauta de una visita a un museo en un contexto de tanta riqueza arqueológica e histórica en el estado y principalmente en Zacatecas. Este museo viene a poner un ejemplo, si no un paradigma, sí un ejemplo al resto de los museos arqueológicos de hacer esta conexión entre la frontera sur de los Estados Unidos y el norte de México. Empiezan a llegar los grupos escolares de Nuevo León, de Aguascalientes, entonces empezaron a llegar porque no había otros museos de ese tipo, era como al principio los museos educativos. Sin serlo, se convirtió en. El museo cumplió con esa etapa, ¿sí? Ya lo logró, ¿sí? Y ahorita empieza una etapa de renovación. Ahora, ¿qué queremos con el nuevo museo? Y el museo de sitio, con lo que está haciéndose La Quemada en la actualidad y lo que se desea de La Quemada en el futuro. Creo que el museo La Quemada en su arquitectura sigue siendo muy vigente. Es totalmente actual, no es como una arquitectura obsoleta que ya hay que cambiarla otra vez, esos museos que de repente tienes que cambiarlos, modificarlos. La Quemada, la impresión que tiene, que a mí me llama mucho, es eso, que su arquitectura sigue siendo vigente, ¿sí? A pesar de que es una arquitectura de hace 20 años, ¿sí? Sigue estando vigente, la gente lo sigue viendo con interés, ¿sí? La información ha crecido, hay más investigación, ¿sí? Hay más preguntas, ¿sí? Hay respuestas. Sobre eso se tiene que trabajar en esta nueva museografía. Entonces, en la siguiente generación, ahora sí, La Quemada 2, lo que estamos pensando, en esencia, es básicamente de los archivos que tenemos, de todos los trabajos pasados, mostrar al visitante y llevarlo al salón de las columnas, las excavaciones que encontramos, ver los perfiles, o sea, meternos ahora sí en la sala del quirófano y mostrarle qué encontramos en las excavaciones y qué sacamos, qué hace el procedimiento arqueológico cuando excavamos, qué encontramos y cómo nosotros esta información lo hacemos historia. Lo que hay que decir es que aún siendo un museo no enorme ni espectacular, una de las crónicas de un arqueólogo francés a los 4 o 5 meses es de que el museo era pequeño, cumplía con los contenidos programáticos de los espacios nuevos, decía, pero es perfecto.